Jorge Guillén Álvarez nace en Valladolid, España, en el año 1893. Nace en una familia de ideas liberales. Era el mayor de 5 hermanos. Desde su infancia asistió al Colegio de San Gregorio hasta que se trasladó a Friburgo, Suiza, a los 16 años para estudiar francés. Luego, desde 1917 hasta 1923, fue lector de español en la Sorbona de París. Allí comenzó a escribir sus primeros poemas. Este fue un periodo de muchos viajes. En uno de ellos conoció a Germany Cahen, con quien se casó en 1921. El matrimonio tuvo 2 hijos, Claudio y Teresa. El primero se convirtió en crítico y experto de literatura comparada. Jorge Guillén regresó a España en 1923. Al año siguiente obtuvo su doctorado y desde 1925 comenzó en la literatura española en la Universidad de Murcia. A pesar de sus obligaciones académicas, Guillén acudió regularmente a la residencia de los estudiantes, en donde entabló amistades con figuras como Federico García Lorca y Rafael Alberti. Fue un poeta integrante de la generación del 27. Caracterizado por una insólita perspectiva optimista del mundo, esta visión le generó enemigos entre muchos artistas españoles que sufrieron las secuelas de la guerra civil. Por ello, los historiadores suelen comparar su postura en contraposición al pesimismo poético de Alexandre. La década de 1920 fue una época en la cual Guillén comenzó a trabajar dentro de una corriente de poesía pura. Su primera publicación, Cántico, en 1923, constó de 75 poemas publicados en la revista de Occidente. Guillén concibió sus escritos como una obra continua. Por ende, Cántico fue editado sucesivamente hasta 1950. Su rigor verbal característico retrasó la publicación de Cántico en formato de libro hasta 1928. Este estilo de composición lírica depurada también fue suscrito por otros compañeros de la generación del 27, entre ellos Pedro Salinas, Vicente Aleixandre y Damaso Alonso. Jorge Guillén completó un segundo doctorado en Oxford entre 1929 y 1931. De vuelta en España, ejerció como catedrático de literatura en la Universidad de Sevilla hasta el estallido de la Guerra Civil en 1936. Tras el inicio del conflicto bélico, fue arrestado brevemente en Pamplona. Una vez encarcelado, volvió a su cargo en Sevilla y tradujo Canto a los mártires de España de Paul Claudel. Este trabajo fue interpretado como un acercamiento a la falange española, y Guillén no tardó en arrepentirse por ello. De todas maneras, el Ministerio de Educación le prohibió ejercer cargos académicos o administrativos. Por esta razón, Guillén decidió exiliarse en Estados Unidos en 1938. En Norteamérica, Guillén volvió a enseñar literatura y letras en las universidades de Middlebury, McGill, Montreal y en Wellesley College. Fue una labor interrumpida en 3 ocasiones. Primero cuando enviudó en 1947. Luego, en 1949, estuvo algunas semanas en Málaga visitando a su padre enfermo. Por último, se jubiló en 1957 del Wellesley College y se trasladó a Italia en 1958. En Florencia, conoció a Irene Monchi Sismondi, con quien se casó en Bogotá el 11 de octubre de 1961. Poco después volvió a trabajar impartiendo cursos y conferencias en la Universidad de Harvard y Puerto Rico. Pero una caída con fractura de la cadera obligó a Jorge Guillén a retirarse definitivamente de la labor docente en 1970. Al terminar la dictadura de Franco, el escritor vallisoletano decidió volver a España. Entonces se instaló en Málaga a partir de 1975. Desde ese momento hasta su fallecimiento,
El escritor vallesolitano recibió muchos reconocimientos y distinciones, entre los cuales se destacan Primer Premio Cervantes 1976, Premio Internacional Alfonso Reyes 1977, nombrado miembro honorífico de la Real Academia de la Lengua Española 1978, hijo predilecto de Andalucía 1983. Muere el 6 de febrero de 1984 a sus 91 años en Málaga, España. Los restos de su cuerpo están en el cementerio inglés de Málaga. Realizó colaboraciones en las revistas intelectuales españolas más importantes como España, La Pluma, Índice, Revista de Occidente y posteriormente en las hispanoamericanas. Entre otras actividades, traduce a Paul Valery, Cementerio Marino y a Jules Supervielle. Su poesía se edita en la Revista de Occidente desde 1919 hasta 1928. En este último año aparece con el título de Cántico, considerado a menudo como el libro cumbre de su generación. En una segunda etapa, en la que se reflejan diversos conflictos políticos, publica las tres partes de Clamor, tituladas Mare Magnum, 1957, Que van a dar en la mar, 1960, y A la altura de las circunstancias, 1963. Son temas recurrentes en su obra la nostalgia del pasado, el paso del tiempo y la reflexión sobre la vejez. Más adelante, con homenaje 1967, retorna al enfoque de su primera etapa. Sus últimas obras son Y otros poemas, 1973, y Final, 1982. Algunas de sus frases célebres: amigos, nadie más, el resto es selva. Cuando uno pierde la esperanza, se vuelve reaccionario. Ya te lo decía yo, era imposible el olvido. Fuimos verdad y quedó. Gracias.